Hace muchos años, la Escritura nos dice que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. Y gracias a esa oración fue que el apóstol Pedro no murió. Dios, en respuesta a esa oración de la iglesia incesante, envió a un ángel milagrosamente y sacó a Pedro de la cárcel. Luego Pedro, una vez que estaba fuera, porque habían pasado muchas puertas, y ahí Pedro todavía pensaba que posiblemente fuera un sueño, ya salió a la parte exterior y se dio cuenta que no era un sueño, que era realmente algo que estaba sucediendo, que realmente este ángel lo había sacado y había desaparecido, ya no estaba ahí más. Así es que inmediatamente Pedro fue a donde él sabía que estaban reunidas la iglesia orando, y ahí llamó insistentemente y no le abrían hasta que fue una muchacha llamada Rode, y al escuchar la voz supo que era Pedro y de emoción no abrió, sino que fue corriendo adentro y les dijo: ¿qué creen? Está Pedro afuera. Y le dijeron: estás loca. Y comento esto, quiero iniciar porque a veces nosotros estamos orando y oramos a Dios, pero no creyendo que vamos a recibir una respuesta que posiblemente pueda ser incluso imposible humanamente. O sea, ellos están orando, Dios responde, está Pedro a la puerta llamando y no creen. Y le dicen a esta muchacha que está loca al decir que era Pedro. Pero también quise comentar esto agradeciendo sus oraciones por su pastor, como todos saben, pero precisamente una hora antes de mi cirugía fui arrollado aquí en San Luis Gonzaga y Rafael Sanzio. Una camioneta a toda velocidad, posiblemente 80, 100 por hora, iba a cruzar yendo de Rafael Sanzio, cruzó Luis Gonzaga, se le pone el rojo y piensa detenerse, no puede controlar la camioneta y va sobre mí, sobre el coche que estaba ahí. Y de alguna manera milagrosa Dios salvó mi vida, porque sí venía prácticamente hacia mi parte del coche donde yo estaba conduciendo, y solamente pegó fuertemente a la parte trasera del coche y todavía fue y se estrelló en otra camioneta, y gracias a Dios no hubo lesionados en lo más mínimo, ni siquiera no hubo sangre, no hubo lesionados, solamente los coches quedaron muy averiados. Y vemos allí la importancia de orar unos por otros. Lo dice la Biblia, dice Santiago que oremos unos por otros para que seamos sanados. Muchas veces Dios permite que empiecen a pasar cosas, ya sea enfermedad o accidentes, situaciones, para que despertemos y nos demos cuenta que hemos dejado de orar unos por otros. La oración del justo tiene mucho poder, dice ahí en Santiago 5. Tenemos que creer el poder de la oración. Tenemos que creer que si yo estoy orando por mi hermano y así unos por otros en la iglesia, esa oración nos va a proteger, esa oración nos va a guardar, y esa oración va a producir muchas cosas, porque el Señor nos da siempre más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no es cierto? Entonces esa oración también no solamente nos va a guardar y a proteger, pero esa oración nos va a dar amor los unos por los otros. Y ese amor nos va a impedir abrir nuestra boca para hablar mal los unos de los otros. Porque no podemos hablar mal por una persona que estamos orando. No podemos hablar mal por una persona, un hermano a quien amamos. Y también esa oración va a producir una unidad que es como un cinturón.
y también es bíblico, que seamos diligentes en mantener esa unidad, que no se rompa, porque si se rompe la unidad entre nosotros va a entrar el pecado, va a entrar todo enemigo a la iglesia a dañar, a matar, a destruir, como dice Jesús. Pero también, como nos decía Mario al inicio, en verdad este tiempo ya se respira un espíritu navideño, y no me refiero solamente a ese espíritu consumista, que yo creo que llegaremos ya a un tiempo donde ya no va a haber un lapso entre diciembre del año presente al siguiente, porque si mal no recuerdo, este año, desde agosto, en los almacenes, yo empecé a ver cosas de Navidad. Julio o agosto, imagínate. Pues que ya le sigan mejor, ¿no? De ahora a diciembre, pues ya seguirle y no dar ningún espacio. Pero entonces no me refiero solamente a ese espíritu consumista, sino realmente nosotros que somos cristianos, que tenemos el espíritu del Señor y entendemos el verdadero motivo de la Navidad, que Cristo Jesús, como dijo el ángel, aquellos pastores que estaban velando sobre sus rebaños en la noche, y apareció y les dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque ha nacido en la ciudad de Belén, que era la ciudad de David, un Salvador, cumpliéndose así las promesas, muchas promesas. Y Mario citaba algunos pasajes que son tremendos en la Escritura. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjate bien las palabras: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que traducido es Dios con nosotros. Por primera vez Dios iba a estar con nosotros en toda la tierra. Había estado de manera temporal, había estado de manera personal, individual, sin duda, pero no como estaba profetizado, anunciado, y lo está diciendo con este anuncio. A veces no vemos esto de que María, siendo virgen, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ha habido millones y millones de nacimientos en el mundo, pero todos han nacido no de una virgen, sino de mujeres casadas, de mujeres que han tenido una relación con su esposo a quien aman. Solamente de esos miles de millones de nacimientos, solamente uno, María, fue virgen. Es importante, es una doctrina importante. María fue virgen, y estando en esta condición de vírgenes que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y luego más adelante, aquí mismo el profeta Isaías, solamente 2 capítulos siguientes, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos cantado Noche de Paz. Desde el momento en que nació Jesús, esa noche entró la paz a este mundo,
y solamente el tiempo que Cristo vivió en la tierra hubo paz. Tú puedes ir a los anales de la historia y revisar esto, que el mundo, desde que entró el pecado, siempre ha estado en guerra, siempre ha habido violencia, y lo vemos desde la primera familia. Te puedes imaginar los periódicos, ¿verdad?, en primera plana y encabezados: hermano mata a hermano, Caín mata a Abel, su hermano, y desde ahí violencia, guerras por siglos. Luego Dios abre un espacio en medio de la eternidad para introducirse. Dios es espíritu, Él es eterno, y tuvo que abrir un espacio en la eternidad para venir y entrar en ese espacio, en ese tiempo, y poder cumplir su plan redentor. Así es que yo quiero orar, dar gracias a Dios, y vamos a entrar de lleno en nuestro tema hoy, que tiene como título El extraordinario y maravilloso Dios de milagros, porque lo que vamos a ver hoy está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, y está lleno de milagros, y yo quiero que juntos estudiemos este pasaje y nos demos cuenta de muchas cosas que están ahí y que la palabra nos enseña. Padre, nunca acabaremos de conocer y de entender tu plan redentor, tus propósitos, porque tú eres Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios infinitamente sabio, perfecto, justo, santo. Y te damos gracias, Señor, que nos hayas dejado tu palabra, la hayas confeccionado con tanto amor y tanto cuidado, y la hayas escrito en un lenguaje antropomórfico, un lenguaje que toda persona humana pueda entender, porque la Biblia es la única fuente de tu conocimiento. Nadie puede conocer de ti si no es a través de las Sagradas Escrituras, y nadie puede conocer tu voluntad, tu propósito para la creación, para tu iglesia y en forma personal, si no es a través de tu palabra. Te damos gracias, y no solamente por tu palabra, pero también nos has dado a tu Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, quien es el autor, maestro, intérprete de la Biblia, y que ahora mora en el corazón de todo creyente, toda persona que ha entregado su vida a Cristo como para aceptarlo como el Salvador y el Señor de su vida. Señor, te damos gracias, y hoy te pedimos que, unidos en espíritu, juntos, hemos estado adorando y continuemos adorando para recibir hoy tu palabra y estar expresándote nuestro corazón lleno de agradecimiento por tu gran amor, de no haber retenido, escatimado a tu propio Hijo, sino haberlo entregado por todos nosotros y habernos dado también con Él todas las cosas. Te damos gracias porque un niño nos es nacido, y era necesario que tu Hijo naciera para tomar la naturaleza humana, fuese hecho carne y habitara entre nosotros. Hijo nos es dado porque es tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad. Y el imperio, el reino sobre Él por siempre y eternamente. Señor, estamos listos para que hoy, a través de este pasaje del Evangelio, suplas, yo te ruego, Señor, que suplas toda necesidad de cada persona aquí, cada miembro, cada persona invitada que nos acompaña, que puedan escuchar tu voz a través de tu palabra y tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas.
Lucas capítulo 1 y vamos a ir del versículo 5, vamos a iniciar ahí. Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Aquí vamos a ver algo, como el plan profético de Dios siempre está a tiempo. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. O sea, Dios es un Dios perfecto, es un Dios exacto, es un Dios que tiene todo perfectamente planeado, es un Dios de orden. Y comienzo diciendo esto porque imagínate, habían pasado siglos, muchos siglos, desde que los profetas habían anunciado acerca del Mesías, inclusive desde Génesis 3:15 estaba ya una promesa de que vendría el Salvador, y así a lo largo de los siglos, y como que no llegaba el tiempo, y Israel, luego tú ves en el Evangelio como Simeón, una persona anciana, había orado y Dios le había revelado que no moriría sin que viera la esperanza de salvación para Israel, y Dios se lo concedió cuando tenía al niño Jesús en sus brazos que había nacido. Estaba también ahí la profetisa Ana, también una mujer que solamente había estado 7 años casada, luego enviudó y se quedó así, y ya se consagró al Señor y vivía ahí en el templo y hacía ayunos y oraciones, y también la usó el Señor para, llena del Espíritu Santo, dar una profecía importante. Luego vemos aquí a esta pareja, a Zacarías, un sacerdote ya de edad avanzada, ya un anciano, y a su esposa Elisabet, también anciana, pero también estéril, no solamente anciana, pero estéril, y pareciera que Dios hubiera llegado tarde, pero no fue así. Dios sabe muy bien el tiempo, y Dios dice, no hubo en el mundo familias tan honradas por Dios como las de Aarón y de David. Con la primera hizo el pacto de sacerdocio Zacarías, y con la segunda el de la realeza. Cristo era de la casa de David y su precursor de la casa de Aarón, que era Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías, miembro de la familia de Aarón. Así es que y nos dice que era del turno de Abías. Ustedes deben de saber que en los tiempos del rey David, la familia de Aarón se multiplicó tanto que había muchísimos sacerdotes, posiblemente como 20,000 sacerdotes, y solamente había un templo. Entonces David tuvo que hacer 24 turnos o clases para que pudieran de una manera ordenada poder ministrar en todas las funciones establecidas por la ley de Moisés. Así es que de esas 24 clases o turnos, la octava era de Abdías, de donde era el profeta, donde era el sacerdote Zacarías. Así es que la esposa de Zacarías era también una de las descendientes de Aarón, y su nombre era Elisabet, y era el mismo nombre de la esposa de Aarón en aquel tiempo antiguo. Y los sacerdotes procuraban casarse con mujeres de su misma tribu. Era una mujer pura, virgen,
al llegar al matrimonio, se requería del sacerdote casarse con una virgen. O sea, qué importante es venir a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. No hagas caso de las filosofías, no hagas caso de lo que hoy se oye en día, en esta generación, en este tercer milenio, en este tiempo posmoderno que se vive, porque se ha despreciado y se ha minimizado muchísimo el valor de la virginidad, el valor de la castidad. Y nosotros como cristianos, como padres, como familia de Dios, tenemos, así como oró Jesucristo, santificado sea tu nombre, tenemos que levantar el nombre de Dios y santificarlo, no solamente con doctrina, teología, con nuestra boca, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio. Así también levantar este valor tan importante que es exaltado en la Biblia. Y voy a estar puntualizando cómo Dios tomó en cuenta la virginidad y la castidad para cumplir sus propósitos en este mundo. El versículo 6 nos dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo que nos dice aquí este pasaje es que ellos eran una pareja muy piadosa. Y dice ambos, los dos. No es fácil encontrar en las parejas cristianas que ambos sean piadosos, de hecho creyentes. A veces uno es creyente, el otro cónyuge no es creyente, y en el mejor de los casos que sean creyentes, uno está más consagrado, entregado, es más piadoso y devoto, ¿no es cierto? No sé quién es quién, ustedes saben. Pero aquí dice que ambos eran rectos delante de Dios y lo que eran sinceramente, porque dice que lo eran delante de Dios y tenían la aprobación divina. Así es que es una gran dicha, mis hermanos, quienes están unidos entre sí por el matrimonio, estén también ambos unidos al Señor. Si hay aquí un matrimonio que no está unido al Señor, hoy es el día. Siempre el día oportuno es cuando Dios te habla. Si hoy Dios te está hablando, porque Dios habla hoy, Dios habla su palabra. Por eso la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, y Dios habla en este tiempo, a este mundo, a toda persona, a través de su palabra. Y por eso a mí en lo personal me gusta el nombre de una Biblia que le pusieron Dios habla hoy, porque yo creo que Dios habla hoy y Dios habla cada vez que abran la Biblia. Dios te habla y recibes su palabra. Así es que este matrimonio, esta pareja, lo demostraban no de palabras, sino de hecho y en verdad. Una buena conducta, porque dice que guardaban los mandamientos. No quiere decir que eran perfectamente santos, pero que sí ponían todo su empeño en serlo. Así es que, aunque no eran sin pecado, sí eran sin reproche. Y eso no quiere decir que tampoco se encontrara nada en lo que se les pudiera reprochar. Pero cuando se utiliza esta palabra significa que la persona que es sin reproche es una persona que está lista, que cuando llega a pasar algo y le reprochan algo, lo sabe reconocer, lo acepta, corrige y cambia. Eso es una persona irreprochable, no tanto que sea perfecta, no lo hay. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. Así es que nadie podía acusarles de ningún pecado notorio, vivían honestamente, sin ofensa hacia su prójimo, hacia los demás. Así es que el versículo 7 nos dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad
avanzada. Aquí hay algo bien importante. Qué magnífico testimonio de Zacarías y Elizabeth, ¿no es cierto? Fíjate todo lo que está diciendo este pasaje, que ellos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué testimonio tan tremendo, personas piadosas, devotas, dedicadas, consagradas. Él era un sacerdote y él estaba haciendo funciones sacerdotales marcadas por la ley de Moisés. Pero, hay un pero ahí, no tenían hijos. Fíjate que es interesante notar que apenas en unos cuantos versículos que acaba de empezar el capítulo 1, ya se menciona este pero, esta situación con ellos. Y es importante, todo está con un propósito en la Escritura. El hecho de ser justos no los libra de problemas. A veces pensamos, tú y yo, que porque ahora estamos en Cristo ya no tenemos problemas. O ya no nos va a pasar nada que nos duela, que nos dañe. Y aunque de Dios no viene nada malo, pero Él permite las cosas con un propósito y es para nuestro bien. Es disciplina para que participemos de su santidad y muchos propósitos más, crecer en la fe, en la gracia. Sería todo un tema de predicación, hablar sobre los propósitos de los sufrimientos, el dolor, la enfermedad. Así que nos debe llamar la atención. Ellos tenían que encarar los problemas de este mundo igual que todas las personas. El Señor cerró mi boca cuando hace algunos años el pastor David Wilkerson, pastor muy conocido, un hombre de Dios tremendo, escritor de libros que son un legado a la iglesia, tuvo un accidente en la carretera de Texas y ahí murió él. Porque tú puedes decir, oye, un siervo de Dios con esa carrera, esa trayectoria tan tremenda, lo usó el Señor grandemente en su iglesia, en su ministerio, en la ciudad de Nueva York. Libros, él fue el que fue usado para ganar a Nicky Cruz, un gran, que luego se convirtió en un gran evangelista y sigue todavía predicando el evangelio por todo el mundo, y era el líder de una pandilla en los suburbios de Nueva York, alguien sabrá la historia, etcétera, y muere en un accidente en una carretera de Texas. Dios no lo pudo haber guardado. Y entonces yo dije, Señor, porque a veces pensamos que como servimos al Señor y participamos y estamos activos y trabajando y estamos entregados y consagrados, está sobre nosotros una nube que nos está protegiendo, y no es así. Así también nos debe llamar la atención de esta pareja, porque es un magnífico testimonio, posiblemente no lo encontraríamos tan fácilmente hoy en día. Pero no tenían hijos. Pero había una diferencia también en esa pareja. Como eran justos delante de Dios, por eso contaban con la presencia de Dios para ser ayudados a superar cualquier problema y cualquier situación que viniera. Así es que, ¿eres tú creyente? Estás en Cristo, eres una persona justa a los ojos de Dios. Y hay una gran diferencia. Dios no nos prometió que no íbamos a sufrir, que te quede claro. Y si alguien que te ganó para Cristo te dijo, ese fue el argumento, hay que ir con él, porque está equivocado. Pero hay una diferencia muy grande entre los que sufren allá afuera, que son millones, y los que sufrimos acá adentro, que también somos millones de cristianos. Que somos justos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, y entonces Dios está con nosotros, porque Él ha prometido su presencia con nosotros, y hay 365 promesas de su presencia para nosotros, para una cada día y hasta para el año bisiesto.
de su presencia con nosotros, y hay una gran diferencia para enfrentar todo tipo de consecuencias por el pecado que entró en el mundo y que estamos enfrentándolas cada día y continuamente. Por eso ellos contaban con la presencia de Dios para ayudarles a superar. No es fácil no tener un hijo, y más para aquel tiempo, era una afrenta para los judíos. Ellos pensaban que cuando no tenían hijo era una desaprobación divina. Y en el caso de las mujeres, o sea, los judíos pensaban, ¿qué pecado tan grande oculto habrá en esta mujer para que Dios no le conceda hijos? Imagínate. Entonces, los hijos son herencia y regalo del Señor. Son una bendición valiosa y deseable. Sin embargo, hay muchos que son rectos delante de Dios, pero carecen de esta bendición. Yo conozco hermanos cristianos que son preciosos, que tienen un testimonio, que sirven al Señor, incluso lo adoran, y no tienen hijos. No tienen esta bendición. Elizabeth era estéril y comenzaba a perder la esperanza de tener hijos, pues ambos eran ya de edad avanzada. Muchos eminentes personajes en el Antiguo Testamento, que tú podrás recordar algunos, nacieron de madres que habían sido estériles, como Isaac, Jacob, Sansón, Samuel y ahora Juan el Bautista, para que su nacimiento fuese más señalado y también para que sus padres fuera una bendición más valiosa. Aquellos que de alguna manera han tenido que esperar el que se pueda concebir y han pasado los años, mi propia hija también, Fini, tardó como 7 años, creo, algo así. Pero luego cuando vino su primera hija, pues son tan deseados esos hijos, los deseas, los aprecias, los valoras, porque pasó tiempo y no podías tener y no carecías de esta bendición. Así es que tal vez tú tengas una carga esta tarde al venir aquí. Pero esa carga eclipsa, fíjate bien, esa carga puede eclipsar todas tus bendiciones. No fue así en el caso de Zacarías y Elizabeth. Sí, pero no tenían hijos, pero ellos eran un testimonio para Israel, y Zacarías seguía siendo sacerdote y ministrando y haciendo sus funciones sacerdotales, apoyado por su esposa Elizabeth. Entonces, a lo mejor alguno aquí esta tarde ha venido con alguna carga a cuestas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu carga? ¿Es una relación incorrecta con otros? ¿Es mala salud? ¿Problemas de dinero? ¿Problemas en el hogar? ¿Con tu pareja, tus hijos? ¿Hay algún pecado que te está acosando? ¿Cuál es tu carga, mi hermano? Tu área de derrota, posiblemente, ¿cuál es? Tu necesidad. Pues Dios suplirá hoy tu necesidad, porque así es Dios. Es un Dios de toda gracia, es un Dios suficiente. Basta tener a Dios para que haya esa suplencia. Y no me refiero a que no haya, como mencionaba hace un momento, que no haya problemas, necesidades, situaciones, dolor, enfermedad. Pero si tenemos al Señor, estamos suficientes.
estamos completos. Como hemos cantado también ese himno grandioso que surgió precisamente de un tremendo y fatal accidente donde toda la familia pierde la vida y el único que queda vivo es el esposo, el padre, y él, inspirado por Dios, redacta este himno que hemos cantado aquí. Todo está bien. Y acaba de perder toda su familia ahogada. Todo está bien con el Señor. ¿No es cierto? Amén. Todo está bien si tienes al Señor. No importa cuál sea la situación, todo está bien si tenemos al Señor. Versículos del 8 al 11 dice: aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, Dios nos visita mientras que estamos sirviendo. Algunos se paran, algunos se detienen, algunos se alejan, se distancian porque tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo una prueba, tengo una necesidad. Pero qué hermosa es la palabra que estamos hoy escuchando, que es la palabra de Dios, donde nos dice que esta pareja, especialmente Zacarías, era que le había tocado en suerte el turno. Y yo tengo que decirte algo aquí tan importante. Como hemos dicho ya, Zacarías era una persona de la tercera edad, era un anciano, y a lo largo de toda su vida sacerdotal nunca había tenido este privilegio, y si no lo hubiera tenido en esta ocasión, que le tocó por suerte, y qué suerte tuvo, a lo mejor nunca hubiera ya tenido más la oportunidad. De hecho, había habido muchos sacerdotes que nunca habían tenido la oportunidad en su vida de quemar incienso aromático en este recinto de lo que era el lugar santo, que era la primera parte donde estaba el altar del incienso, enfrente de la cortina o velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así es que fue mientras que estaba orando ahí Zacarías, mientras que estaba obedeciendo, que Dios suplió su necesidad de esta manera tan especial. Pero lo que importa que veamos, mis hermanos, aquí en Zacarías y Elizabeth, es que Dios escuchó sus oraciones y los bendijo ricamente. Pero tengo algo que decirte. La oración, cuando dice el ángel, tu oración ha sido escuchada, no era la oración por un hijo. Porque esa oración por un hijo ya la habían hecho hace muchos años atrás. Y cuando se dieron cuenta que ya finalmente, pues ya no pudieron negar que Elizabeth era estéril y que ellos ya eran ancianos, entonces dejaron de orar por un hijo y enfocaron su oración por la redención de Israel, que ellos sabían, conocían y esperaban por fe y por las muchas profecías.
Y vemos cómo Dios contesta la oración de Zacarías porque le da un hijo que sería el precursor, quien prepararía el camino para que viniera el Mesías, quien vendría a redimir a Israel y a todo el mundo. Y de paso les estaba concediendo un hijo. ¡Qué tremendo es el Señor! Es tu testimonio, es tu experiencia, en verdad te unes con el Espíritu y dices, amén, es verdad, es tremendo mi Dios, es tremendo mi Señor. Tienes esa experiencia, tienes ese testimonio, tienes ese compañerismo constante, donde ves esas manifestaciones de Dios. Así es que Dios los favoreció porque le eran fieles. El hijo de ellos sería un profeta, alguien que llevaría a muchos al Señor, un ganador de almas en los términos que hoy usamos también. Zacarías sencillamente no podía creer el mensaje y la promesa de Dios. Había estado orando, pero aparentemente no había pensado en que Dios respondería, como les dije al principio. Así nos pasa a nosotros, también hemos estado orando y cuando nos responde no creemos. Mas ahora era el tiempo escogido por Dios para conceder todas aquellas fervientes peticiones antiguas, y aquí hay una enseñanza hermosa. Dios no olvida tus oraciones que hiciste con fe, las archiva. En algún momento que Dios todavía quiere cumplir, tienen que organizarse situaciones, y una vez que está listo, Dios las saca y las cumple. No fueron olvidadas esas oraciones fervientes, esas oraciones de fe. Aquí vemos que las oraciones de fe no son olvidadas por Dios. Quizás Zacarías estaba orando ahora por el advenimiento del reino de Dios, con la venida del Mesías. ¿Saben por qué? Porque también normalmente un judío no se consideraba con el derecho de pedirle un milagro a Dios. Por eso también creemos que ya no estaba orando en este momento cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Ya no era la oración por su hijo, porque los judíos normalmente no se consideraban con el derecho de pedirle a Dios un milagro. Entonces, dice, tu oración ha sido oída ahora porque tu esposa va a concebir al que será el precursor del Mesías. Tendrás gozo y júbilo. Los favores son tanto mejor recibidos cuanto más fervientes han sido deseados y esperados. Como si le dijera, vas a tener un hijo digno de que te regocijes grandemente por su llegada. A veces viene un hijo y no lo esperabas. Viene un hijo y no lo deseabas. No puedo olvidar el testimonio de una madre cristiana, hasta donde sabía, porque no puedo concebir que una madre cristiana le diga a su hijo, tú eres lo peor que me ha sucedido. Le decía esta madre a su hijo, ¿tú crees? Así es que muchos padres, aquí el ángel está diciendo, el hijo que tú vas a tener, de ese hijo te vas a gozar y a regocijar porque será grande y hará cosas grandes y preparará el camino. Pero fíjate bien, muchos padres, si supieran de antemano lo que sus hijos van a hacer, en lugar de regocijarse, preferirían que no hubiesen nacido. Pero yo puedo decirte lo que tu hijo va a hacer, le dijo el ángel.
a fin de que cuando nazca tu gozo no esté mezclado con temblor. Es lo que le estaba diciendo el ángel, versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, que era una manera evidente, una señal evidente de un nazariato, de alguien que se hacía nazareo, que era un voto de consagración total, completo a Dios, y no podía beber ni vino ni sidra, ni pasarse navaja por sobre su cuerpo, como señal de nazariato. Cuando alguien en aquel tiempo veía que no bebía ni vino ni sidra y traía el pelo, barba, todo, sabían que era un nazareo y que había hecho un voto de consagración total a Dios. Y Juan el Bautista era un nazareo. Desde su nacimiento fue consagrado completamente a Dios para su misión, su propósito. Así es que será mucho tu hijo, será grande a los ojos del Señor, grande en carácter, tanto como en obra. ¿Qué importa si los hombres nos subestiman o nos sobreestiman? Si al fin y al cabo lo que cuenta es lo que somos a los ojos del Señor. Busca eso. ¿Qué eres a los ojos del Señor? Y si tú sabes el valor que tienes a los ojos del Señor, si te subestiman o te sobreestiman, lo mismo da, porque el único que ve y conoce el corazón es Dios. Así es que también le dijo, será ricamente equipado y cualificado, cuando le dice, y serás lleno del Espíritu Santo. Ese era el equipamiento, nada menos que sería lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer del vientre de su madre. Ahora aquí, la plenitud de la que aquí se está hablando, fíjense bien, no es de gracia justificante, sino del poder profético para el cual Juan, como Jeremías, fue santificado en el sentido de puesto aparte para Dios. Es importante que entendamos esto, no voy a ampliarlo, no voy a profundizarlo, pero no era una gracia que ya lo estaba justificando desde el vientre de la madre, era un poder profético de separación, de estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Los versículos 16 y 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Será el instrumento humano, mis hermanos, usado por Dios para la conversión de muchas personas. De los 4 evangelios, Lucas es el que más habla de la llenura del Espíritu Santo y de ganar las almas. Siempre está relacionado, y no tanto llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas y caerte al piso y empezarte a reír, como si estás lleno del Espíritu Santo empezarás a evangelizar y empezarás a atraer a los pecadores a Cristo para que le conozcan, para que puedan hacerlo su Salvador, su Señor, a través del Evangelio que estás predicando. Así es que también dijo que Dios lo usaría para la conversión de muchas personas y para prepararlas a recibir el Evangelio de Cristo. Será un hombre semejante a Elías en carácter personal y actuará de manera semejante como Elías actuó, predicando la necesidad de arrepentimiento y reforma a una generación corrompida y degenerada, audaz y celoso en condenar el pecado y testificar contra él, incluso frente a los más poderosos, como el profeta Elías, con el rey Acab y su esposa Jezabel, que luego le persigue de muerte. Acá era Juan el Bautista con el rey Herodes, quien le manda cortar la cabeza, y su esposa, ay, cuidado ahí. Wow.
Hay que retirar esa silla, por favor. Fuera de aquí, malvada. Y Juan el Bautista, como les digo, con Herodes y su esposa, que era la esposa de su hermano, que era Herodías, que también instigó mucho a Herodes en una fiesta a que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Así es que, porque cuántos son movidos por la gracia a sacudir de sí el yugo del pecado, son persuadidos a tomar sobre sí el yugo del Señor Jesús. O sea, el hecho de darle la espalda al pecado en arrepentimiento y volvernos al Señor no es para seguir viviendo igual. O sea, yo me sacudo el yugo del pecado con el que nací, y ahora que por la gracia de Dios me concede el arrepentimiento y me vuelvo al Señor, es para someterme voluntariamente al Señor, para obedecerle y servirle. El yugo, como dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo me pongo libremente el yugo con Cristo para andar con Él diariamente y aprender de Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Así es que alguien dijo también que a los incrédulos y a los desobedientes les falta aún el buen sentido, porque ellos tontamente se ponen bajo la condenación divina. No hay nada que prepare a una persona para el encuentro con el Salvador que el sincero arrepentimiento del pecado. Cuanto más honda es la convicción de pecado, y gracias a Dios por eso, y oremos para que cuando se predique o testifiquemos venga una profunda convicción de pecado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque en esa medida que sea honda la convicción de pecado, tanto más valiosa parece la salvación de Jesucristo. Soy un pecador, estoy perdido, lo que merezco es la condenación eterna. Esa es la mala noticia de todos los hombres y las mujeres también. Y la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Él, por amor, fue a la cruz a tomar nuestro lugar, cargar nuestros pecados, a recibir la ira de ese Dios santo y justo, a recibir la paga del pecado que nosotros merecíamos, que es muerte, para poder recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, la vida eterna, una vida nueva. Es glorioso el Evangelio, las buenas noticias de parte de Dios. Así es que, versículo 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es algo bien importante esto, porque este ángel, Gabriel, la Biblia habla de muchos ángeles, pero solamente menciona el nombre de Gabriel y otro más que tú sabes, ya lo estás completando. ¿Quién? Miguel. Entonces, venía de parte del Señor. Imagínate este ángel que está en la presencia misma de ese Dios santo y justo, y dice: las palabras que yo te estoy hablando a ti, Zacarías, te las estoy diciendo en la misma presencia de Dios en la cual yo estoy. Y Zacarías no creyó esas palabras. A veces tenemos la Biblia y no creemos estas palabras. Es algo muy grave, no creer la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo aquí en Zacarías. El ángel lo deja mudo.
para que no sigas poniendo objeciones, porque dijo, no, pues es que mi esposa es estéril, y los dos ya estamos viejitos, y si le hubiera dado chance hubiera seguido encontrando más y más, así como nosotros, nomás déjalo hablar y olvídate. Va a estar encontrando uno y otro argumento y justificaciones y pretextos, ¿no es cierto? Así es que, dice, quedarás mudo para que no sigas poniendo objeciones. Ahora vas a permanecer en silencio, porque Zacarías le decía, pues dame una señal. ¿Quieres una señal que te ayude a creer? Pues entonces te va a servir de castigo por tu incredulidad y ya no vas a poder. Ahora, en el vocablo, fíjate bien importante, incluye mudo y sordo. Luego en una lectura detenida del pasaje te das cuenta que sí está claro ahí cuando manda a pedir una tablilla también por señas, o sea, no oía ni podía hablar, porque el vocablo implica sordo, mudo, quedó Zacarías. Pues estarás sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas que el Señor te ha avisado, te vas a quedar mudo y sordo. Dios le envía un justo castigo por haber puesto objeciones a la palabra de Dios. Mejor es no hablar que hablar mal. A veces empezamos a hablar. Yo pienso, mis hermanos, que tendríamos que pedir perdón a Dios porque muchas veces hemos usado el nombre de Dios en vano. Y a veces hablamos de Dios mal. Te quejas. Lo juzgas. Por tus comentarios yo puedo ver que estás juzgándolo, que tú estás diciendo que cómo Dios, si te ama, trajo esto a tu vida, cómo es que lo permitió, cómo es que a ti pudo traer eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Mis hermanos, no somos nada, no merecemos nada. Eso de que es que a mí no me pueden hacer eso, ¿sabes? Lo único que hablas es de mucho orgullo, porque crees que eres la reina de Saba o el rey Salomón. Así, a mí me hablas así, a mí me hicieron, pues ¿quién eres tú? Un vil pecador como yo. Entonces, cuidado con el hablar. Por eso dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa o sin fruto daremos cuentas en aquel día. Pongamos guarda a nuestra boca. En las muchas palabras no falta pecado. Si viviéramos en la palabra, hablaríamos menos de lo que hablamos y aún tendríamos más cuidado que lo que hablamos sea edificante. Si lo que vas a hablar no edifica, no lo digas. Si lo que vas a hablar no le puedes dar gracias a Dios, porque dice, dad gracias en todo, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si no puedes hacer en el nombre del Señor Jesús lo que vas a hablar o lo que vas a hacer, no lo hagas. Ahí la palabra te está salvando, te está guardando. Gracias a Dios por eso. Versículos en adelante, 26 al 30, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, María. Ahora aquí el ángel le dice todo lo que le dice a María convenía que tú y yo lo supiéramos, por eso Dios lo hace así.
todo lo que Dios quería que supiéramos o nos convenía que supiéramos acerca de la encarnación y concepción de nuestro bendito Salvador, la vida de María hasta entonces era una vida normal, como cualquier jovencita, creciendo, soñando sueños románticos como todas las muchachas, aunque mantuvo su corazón recto delante de Dios. Tú tienes que saber que era una mujer que conocía la palabra, que había sido instruida en la ley del Señor y conocía la palabra, conocía las profecías acerca de la redención de Israel y que Dios enviaría un día al rey de Israel, de la casa de David. Claro que lo sabía María. Pero fíjense bien, es importante cuando en el versículo 27 dice, a una virgen desposada. O sea, María no era una soltera ni era una casada. Es importante, no tengo el tiempo para explicar todo, pero no era una soltera, tampoco era una mujer casada. Porque cuando dice aquí que estaba desposada, ella ya estaba comprometida, y en aquel tiempo este compromiso valía tanto como el matrimonio. De hecho, si era roto o si alguno incurría en inmoralidad, era condenado a muerte. Para que veas el nivel de compromiso, y Dios en su sabiduría sabía que era lo mejor hacerlo así. Así es que ella estaba comprometida y esperando el matrimonio. No era una soltera ya, tampoco era una casada. Y estando así, honró, como dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos. Así es que es fácil dejarse dominar por el pánico ante lo inesperado. O sea, ella traía sus planes, sus pensamientos, estaba jugando todavía con muñecas posiblemente, con juegos de té. Tenía sus planes, pero esto me llamó la atención y creo que te va a llamar la atención, mi hermano, porque los planes mejores trazados pueden estropearse. A veces tú y yo tenemos planes, expectativas ya trazadas, y cómo te pones cuando se interrumpen. ¿Cómo te pones cuando como estamos viendo aquí, se presenta algo inesperado y ya no se puede realizar aquello que tú habías planeado, que tú habías trazado? Nos ponemos muy mal. En verdad casi hasta nos cunde el pánico en nuestras vidas. Así es que algunos, y puede ser que aquí esta tarde, temen todas esas interrupciones que pueden llegar a tu vida. Una llamada telefónica y tú dices, ay, ¿contesto o no contesto? Porque piensas que una llamada puede interrumpir. O un email, ¿sí? un correo que ahora llegue y, híjole, no, este correo trae una noticia, trae una información que me interrumpe lo que iba a hacer ahorita, lo que iba a hacer mañana, mi plan, lo está deteniendo o impidiendo. A veces vemos estas cosas como una amenaza o abrimos un correo con temor, pero qué buenas noticias le llevó el ángel aquel día a María, aún para interrumpir su vida, sus planes, sus pensamientos que ella traía. Había hallado gracia delante de Dios y sería parte de un milagro. El mismo ángel Gabriel que había sido enviado a Zacarías para anunciarle los propósitos de Dios concernientes a su hijo, es enviado también ahora a la Virgen María, que estaba en otra ciudad, en otro territorio, al sur de esta región, y era un pueblo menospreciado, inclusive colindaba ya con los gentiles, por eso le llamaban
Galilea de los gentiles, que no era bueno. Galilea de los gentiles. Ya no había más judíos, era donde terminaban y ellos estaban ahí ya en la frontera y había influencia muy fuerte y muchas cosas. Ahí llegó el mismo ángel Gabriel. Así es que, porque ambos hechos están conectados en la misma gloriosa obra de redención, tanto el mensaje que le dio a Zacarías como el mensaje que ahora traía María estaban conectados en esta misma gloriosa obra de redención. Así es que se nos da primero un breve informe acerca de la madre de Jesús, y su nombre era María y significaba con la mayor probabilidad exaltada. Era de linaje real, descendiente de David. Este pasaje nos pone ante un tremendo ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión a Dios es una condición esencial para todo creyente. Envía un mensaje a Nazaret con la misma facilidad Dios que a Jerusalén, a un creyente en Nazaret, a María, que a un creyente en Jerusalén, Zacarías. María era pura, una virgen, nunca había sido tocada de manera inmoral por un hombre. Esto se afirma inconfundible y claramente en el Evangelio. María y José eran también piadosos, tan piadosos que Dios pudo escogerlos para ser los padres de su hijo. Ponte a pensar en eso. Dios soberano, todopoderoso, infinitamente sabio, sabe todas las cosas. ¿Tú crees que no escogería a los mejores padres para que a través de ellos, en este caso María, naciera su hijo, pero luego los dos juntos pudieran educarlo y criarlo? ¿Iba a escoger Dios una pareja promiscua, sucia? Claro que no. Así es que, aunque no lo dice así claramente, pero hace alusión a que Dios en su sabiduría infinita y su poder encontró la mejor pareja, quien criaría a su hijo y lo educaría. Imagínate, ¿no escogería a Dios pudiéndolo hacer lo mejor? Claro que sí. Así es que es imposible que Dios escogiera a un hombre y a una mujer inmorales para traer al mundo y criar a su hijo. Dios busca mujeres y hombres puros para usarlos en el ministerio del Evangelio y para suplir las desesperantes necesidades del mundo. Aquí les hablo a los jóvenes, chicas y chicos, jóvenes, solteros. Créele a Dios, guárdate. No pierdas el privilegio, la oportunidad de que Dios te pueda usar. Dios usa, como dice Pablo luego más adelante en Timoteo. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dios usa instrumentos limpios. Guarda tu vida. No creas esa falacia de que si me amas entonces, demuéstrame que me amas. No es así. No creas. Créele a Dios. Cree esto que estás escuchando. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios puede obrar una concepción milagrosa en María? No sabes cuántos millones de personas no creen en esta concepción milagrosa. ¿Por qué es tan difícil creer si es Dios todopoderoso? ¿Por qué es tan difícil creer que Dios existe y que es el creador de todas las cosas? La tierra, el cielo, el mar, todo lo que en ellos hay, visible, invisible. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es tan difícil? El problema no es Dios.
sino nuestra fe. Y lo dice claramente el pasaje que estamos viendo aquí, Lucas 1:37, que llegaremos ahí, y dice, no hay imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es nuestra, la fe es don de Dios. Y es don de Dios y lo da a través de su palabra y lo da a través de su Espíritu. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fue María grandemente favorecida por Dios. El ángel le dio 3 cosas sencillas, pero significativas. Y María se turbó por sus palabras ante lo que el ángel le dijo, de que sería grandemente favorecida, de que el Señor estaría con ella, de que sería bendita entre las mujeres. Ahí está en el mismo versículo las 3 cosas que le dice el ángel. Algo tremendo, ¿no es cierto? Pero ahora te voy a decir que desde que Cristo vino, toda persona puede ser grandemente favorecida por Dios. Tener la presencia del Señor y ser bendita entre los otros. Gloria a Dios. María se turbó porque no podía entender cómo Dios podía favorecer tan grandemente a una persona como ella. Mira su humildad. A veces no nos llegan las ofertas a nosotros, ¿no es cierto? O sea, me refiero, te ofrecen un trabajo y tú dices, no, lo ves tan poco y era para para ser el director de la empresa y tú dices, no. Yo estaba esperando que me ofrecieran las acciones. O sea, siempre tienes una expectativa más alta porque crees que te mereces más. María no, o sea, más bien estaba mostrando su humildad. ¿Cómo era posible que ese anuncio pudiera ser para ella? Y se turbó. No esperó ser grandemente favorecida por Dios. Esto era profunda humildad. Nunca pensó en sí misma, ni sintió que merecía la atención de otros. Era una joven muchacha que amaba a Dios y había determinado vivir una vida pura y responsable. María jamás había soñado que ella era algo especial. Realmente es un ejemplo de inspiración para nosotros en ese sentido. Vamos a los versículos 31 al 33 y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí María descubrió las promesas de Dios que son infalibles. María estaba familiarizada con las promesas acerca del Mesías. Algún día Dios enviaría al que se sentaría en el trono de David. Él nacería de una virgen, como ya lo vimos al principio en Isaías 7:14, y luego también en Miqueas 5:2 dice, tú Belén Efrata, la más pequeña, de ti saldrá quien será el guiador. Imagínate. Claro que María conocía la palabra, pero habían pasado siglos sin que esas promesas se cumplieran. Así es que el ángel le dijo a María de qué manera, no solamente le dijo que iba a ser favorecida, pero de qué manera iba a ser favorecida por Dios. Y le dijo 3 cosas asombrosas y profundas acerca del hijo y ella. Su nombre. Se le dijo concretamente que se le dijo a María cómo llamar a ese hijo que sería el Mesías, Jesús. Esto es el Salvador, Redentor. Jesús sería quien libraría al mundo, ¿sí?, de la muerte, de
que todos los hombres están bajo el temor de la muerte, como dice Hebreos 2, 14 y 15, que nos salva de la ira venidera, porque todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. También nos liberó de este mundo perverso. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, Gálatas 1:4. Pero también, aparte de su nombre, le habló de la grandeza de su persona. Sería llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo, por supuesto, es Dios. También su reino eterno. Jesús enseñaría que su reino no es de esta tierra, porque nada de esta tierra es duradero. No sé si ya te diste cuenta, para no vivir por lo que se acaba, por lo que va a perecer. Por eso el reino es espiritual, con lo cual es eterno. María descubrió que los planes de Dios son eternos. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Debemos hacer nuestros planes con los valores eternos en mente. Versículos 34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, María, a diferencia de Zacarías, no estaba dudando ni desconfiaba del mensaje, no estaba pidiendo alguna señal como Zacarías, simplemente estaba pidiendo mayor información. Ella era soltera y nunca había conocido sexualmente a un hombre. ¿Cómo sería posible que tuviera un hijo sin conocer a un hombre? Es lo que preguntaba ella al ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El pensamiento es que no será al modo de los humanos, lo que tenemos que entender ahí, sino al modo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios simplemente lo dice y es hecho. No importa qué es lo que deba de ser hecho. Como en el principio Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, y fueron hechos. Háganse. Dios basta que diga una palabra. Así también el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo Dios, te cubrirá con su sombra. La concepción del niño, su crecimiento durante el embarazo y nacimiento, su vida estarán bajo la sombra y bajo las alas del Todopoderoso Dios. El niño nacido de María sería santo, el Hijo de Dios. Es el santo ser que nacerá. Imagínate, nacido por el poder y por la palabra y voluntad de Dios por medio de la Virgen María. Versículos 36 y 37, y aquí tu pariente Elizabeth, aquí el ángel quiso darle una fortaleza al decirle tu parienta Elizabeth, quien también era ya anciana y estéril, ya concibió y está en el 6º mes, imagínate, para que se fortaleciera y aceptara esas palabras. Con Dios todas las cosas son posibles. Es tremendo ese versículo, porque no hay imposible para Dios. Versículo 37, no hay nada imposible para Dios. Qué buenas noticias, mis hermanos, para nuestros problemas en este tiempo, ¿no es cierto? Tiempos tan problemáticos. Qué fortalecedor de la fe para la oración. Ahora somos fortalecidos con esta palabra para orar más intensamente, sabiendo que no hay imposible para Dios, no lo hay. Así que Dios alentó a María con 2 hechos imposibles. Las nuevas de que su parienta Elizabeth había concebido y que estaba en el 6º mes de embarazo. Cuando María oyó y meditó en la simple información, dijo, nada es imposible para Dios. Necesariamente tuvo que sentirse animada. Y tú y yo también, al recordar estas palabras, no hay imposible para Dios si nos animamos y nos fortalecemos.
nada, nada es imposible, nada reduce todo obstáculo que enfrentamos. Nada. La fe crece al aceptar nada es imposible para Dios. Así es que María fue sumisa, su respuesta fue inmediata y breve. María estaba diciendo que era una esclava y ya no se poseería a sí misma, sino que se entregaría completamente a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. La palabra de Dios era la voluntad de ella y debe ser lo tuyo también, porque como dice el salmista, ¿verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estaba ahí José también. O sea, María estaba pensando en tantas cosas y sabiendo que José iba a descubrir su embarazo, sus padres. A veces leemos esto, oímos esto, pero a ver que tu hija te llegue contigo, ¿verdad? Y embarazada, y que te diga que fue el Espíritu Santo. No es tan fácil. María llegó con sus padres, con José, parientes, y no había sido ningún hombre. Así es que también María nos enseña o descubre todo lo que descubrió ella. O sea, algo que es importante, y voy a llegar al final. A partir de este momento, quiero que estén muy atentos, porque voy a continuar la parte final, que ya es muy poca, con la preparación de la Santa Cena. Así es que ya nos estamos preparando a partir de este momento para poder obedecer esta ordenanza que el Señor dejó a su iglesia, la Santa Cena. Y voy a decir que los descubrimientos de María que vimos a lo largo del pasaje quedan demostrados en el Evangelio. Fíjate bien, los planes de Dios son eternos, era algo que había descubierto María, pero al traerlos al Evangelio entendemos que los planes de Dios son eternos y es la cruz. Dice el Señor Jesucristo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. También dice Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, sí, dijo Pablo en su carta a los Efesios. Así es que las promesas de Dios son infalibles. La resurrección son las promesas de Dios. Había profetizado Dios, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También Pablo en Romanos 1:4 nos dice, y con gran poder, bueno, primero dice ahí que cuando Pablo está escribiendo a los romanos dice lo siguiente. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, qué importante es que las promesas de Dios son infalibles, ¿sí? Y con gran poder también dice el libro de los Hechos, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Y finalmente también el poder de Dios es ilimitado. Es algo que descubrió María con este anuncio que le trajo el ángel Gabriel de parte del Señor. Y en este poder de Dios que es ilimitado vemos el nuevo nacimiento para los que creen. Cuando dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O el mismo Señor Jesús que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios si alguien no nace de nuevo, ¿sí? Así es que yo quiero que meditemos en esto para preparar nuestro corazón
recordando quién es Jesús a través de este Evangelio, cómo es la cruz, esos planes, en los planes eternos de Dios siempre estuvo la cruz de Cristo, que es emblema de amor, de redención, de salvación, de perdón, de vida eterna. Que en este momento en el que vamos a tomar ese pan que solamente simboliza de una manera física, no que se convierta en el cuerpo, pero podemos simbolizar su cuerpo a través de ese pan que tocamos, que tenemos, para recordar a Jesús, su amor, y ser movidos hoy a fortalecernos en fe, a ser animados para permitir a Dios trabajar con libertad y buscar esa llenura del Espíritu Santo que solamente fue posible porque Cristo había venido ya al mundo a nacer, a morir y a resucitar. Que creamos a través de esta palabra cómo esas promesas hechas por Dios siglos y siglos atrás acerca de Cristo, de su nacimiento, acerca incluso de su resurrección, que su alma no iba a ser dejada en el Hades y que su cuerpo no vería corrupción. ¿Cuántas promesas conocemos? Porque las promesas en Cristo son sí y en Él son amén. Y hoy hemos recordado el poder de Dios que es ilimitado para crear una nueva creación, un nuevo nacimiento, un nuevo ser, regenerarnos, cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y poner su espíritu dentro de nosotros y hacer que querramos andar con Dios en compañerismo, en comunión, en sus caminos, en la verdad. Sería muy buen momento incluso para ti que nos acompañas o nos visitas, que alguien te invitó o que de alguna manera nos pudiste contactar hoy y que no conoces al Señor, que hoy vengas a Cristo sin tardanza y entregues tu vida hoy en arrepentimiento y fe y puedas recibirlo como tu Salvador y tu Señor. Qué grandiosa noticia, qué grandioso regalo que ahora, aquí, hoy, puedas salir totalmente diferente a como entraste, con una nueva vida completamente, con el perdón de tus pecados, con la salvación de tu alma, con la vida eterna y con Cristo en tu corazón y al Espíritu Santo morando también, y que hoy puedas confiar en que Él tendrá cuidado de todos los problemas que te acosen, porque hay una diferencia entre los que están allá afuera y los que tienen a Cristo en su corazón como su Salvador, porque Él está contigo cada día para ayudarte a enfrentar toda situación. Con esto en mente, con esto en tu corazón, que sin duda produce una gran gratitud, agradecimiento, amor para con nuestro Señor, nos mueva hoy a hacer una consagración, una entrega. Baste ya el tiempo pasado, como dice Pedro, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Romper con todas aquellas cosas que
nos identifican mucho con el mundo y nos impiden, y nos entretienen, y nos estorban. Y decide hoy levantarte, comprometerte con el Señor, ahora que el Señor ha abierto tus ojos y estás lleno de gozo, porque la palabra de Dios trae esperanza, regocijo, alegría, porque trae solución, trae provisión. Les voy a pedir a los sugieres que pasen para que vayan sirviendo a todos aquellos que quieren.